la justicia. Pero estábamos hablando en la hora anterior, se acaba de ir Hugo Moyano, de la problemática laboral que tiene hoy la República Argentina. Crecimiento del desempleo a 2 dígitos ahora, en la época de Mauricio Macri, presidente. La pobreza que viene aumentando, y se han conocido hace instante los últimos datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que mide estadísticamente la pobreza. Mire los datos: 35% es la tasa de pobreza del primer trimestre en la República Argentina. Esto es fresquito, acaba de salir. 14 millones de argentinos son pobres. 14 millones de argentinos son pobres. Y la indigencia, otro dato, aumentó 3 puntos y ya alcanza el 7%. Hay casi 3 millones de indigentes en la República Argentina. Hace aproximadamente un mes, con los últimos datos del INDEC, y en este programa cuando adelantamos información, cuando te decimos toda la noche que clarificamos, y siempre estamos en la búsqueda de nuevos actores que hacen seguimiento de estas estadísticas, estuvo aquí con nosotros Daniel Stenger, que es sociólogo, que hace relevamientos muy importantes, y él hace un mes anticipó el número del 35% en este programa. Esto nos decía en ese momento. La pobreza subió al 35% en el primer trimestre de 2019. Hay otros colegas que han hecho estimaciones muy similares, pueden variar en alguna décima, pero el dato es que la pobreza subió 3 puntos más en el primer trimestre de este año respecto... Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Y es 9 puntos más alta que hace un año atrás. Es la suba más alta desde el año 2002, porque tuviste años donde la pobreza subió, 2014, donde fue un año de devaluación también con recesión y aceleración de la inflación, 2016 y 2018 y ahora esta parte de 2019 también subió, pero con una magnitud más alta. Las otras veces había subido 4 puntos, esta vez 9. Eso son 4 millones más de pobres en solo un año. 9 puntos en el último año, 9 puntos. Es la medición más alta de las últimas décadas en la Argentina. 35% de pobreza creada por este gobierno, por la mala praxis económica, por el programa económico del gobierno de Macri. ¿Qué van a decir ahora en campaña? ¿Que es la pesada herencia? Cuando todos los índices... Porque estos números que daba Daniel Stenger son a través de los relevamientos del INDEC. Y ahora la UCA está ratificando lo que hace un mes nos adelantaba. Fernando. Gustavo, los datos surgen de la encuesta permanente de hogares. Es un trabajo muy bueno que hizo Daniel, que hizo también Federico Favetta, que también estuvo acá. Y el gobierno se encarga de decir que esta es una pobreza solo medida por ingreso, es decir, solo considera el dinero que tiene una familia para llegar a fin de mes. Pero que hay otra forma de medir la pobreza, como el acceso a distintos bienes y servicios, como el acceso al asfalto en la casa, al agua corriente, a la cloaca, y que eso mejoró en el país. Bueno, eso también es una mentira. Según un trabajo de Favetta, Federico, que estuvo también acá, la expansión de la red de cloaca en el país es mucho más lenta ahora que durante el periodo anterior. Se sigue expandiendo, es lógico, se siguen haciendo obras, pero el ritmo de obras que lleva adelante este gobierno es muy inferior al que se venía realizando hasta 2015. Así que podemos medir la pobreza por ingresos, como hace el gobierno, el INDEC, como hace la UCA, como hicieron Daniel Stenger, y nos da 35%, pero si la medimos por otros factores como el acceso a bienes y servicios, tampoco le da bien al gobierno. También en eso tiene un aplazado este gobierno, Gustavo. Totalmente. Esta semana, cuando con Juan repasábamos las promesas electorales de Macri y en la campaña hablaba de pobreza cero, la respuesta de la realidad, que otra vez desmorona el relato del gobierno, la realidad que otra vez le da un cachetazo al gobierno en campaña, cuando intenta vender un discurso de campaña, acá está.
35% pobreza. 9 puntos más productos del gobierno de Mauricio Macri. No puede ahora echarle la culpa a nadie. Este presidente que dijo públicamente que él quería ser evaluado por los datos de pobreza y de inflación. En los dos ha fracasado. Bueno, Juan Amorín, vamos con un tema que... ¿Qué tal, Gato? Se las trae, Juan, ¿no? Porque no vamos a entrar, porque no nos ocupamos de la vida privada de nadie, pero esta semana la diputada del Parlasur, denunciante serial, Mariana Zubik, denunció a su propia pareja, el senador de la Unión Cívica Radical de Cambiemos, Eduardo Costa de Santa Cruz, por violencia económica. Violencia económica, así es. Mariana Zubik, recordemos, también imputada en el D'Alessio Gate, sí, como parte de la supuesta asociación ilícita político-mediática y judicial. Lo cierto es que se separaron, la diputada del Parlasur y el senador nacional, y se separaron aparentemente en malos términos. Mariana Zubik, ahí lo tenemos, lo denuncia a Eduardo Costa por violencia económica. ¿Qué significa violencia económica? Es un término con el que muchos de nosotros no estamos familiarizados y de alguna manera está bueno que surjan algunos casos para poder empezar a acostumbrarnos. Significa prohibir la disposición del patrimonio de la mujer en una suerte de sociedad conyugal, digamos. No están casados ellos, pero sí están unidos civilmente. Durante todos estos años, Eduardo Costa se enriqueció, fue enriqueciendo su patrimonio, y Mariana Zubik no, es decir... Porque no está bancarizada Mariana Zubik. No está bancarizada. No tiene nada a su nombre. Exactamente. Bueno, lo cierto es que lo denuncia Eduardo Costa por violencia económica y surgen algunos detalles interesantes, porque Eduardo Costa no es cualquier persona. Juan, disculpame un minuto, sí, pero Aníbal Fernández esta semana dijo en un tuit que estaba siempre al lado de las más débiles y que iba a poder usar esta figura de violencia económica que creo que fue sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner. Claro. Paradójicamente, en ¿no? la ley integral, sí, señor, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Pero vamos a ver, vos me decías recién, no está bancarizada Mariana Zubik. Charlie, si te parece, vamos a empezar viendo la declaración jurada de Mariana Zubik ante la Oficina Anticorrupción y vamos a compararla con la de quien fue su pareja, claro, hasta recién. Digamos, deberían estar más o menos parejos en el sentido de que mientras fueron sociedad deberían haber crecido los dos patrimonios. En unión, de hecho, Mariana de Jesús Zubik, vienes al cierre del periodo, no tiene absolutamente nada, no tiene una caja de ahorros, nada, no está bancarizada, como decías vos y como bien destacó el colega Sebas Premisi en página 12. Origen de fondos, donaciones. Recibió donaciones por 798.000 pesos, estos del año 2017, la que se presenta en 2018, y por 48.700 pesos. No tiene una caja de ahorros, no tiene una cuenta corriente, no tiene propiedades a su nombre, claro, sale claramente perjudicada en esta separación. Ahora lo vamos a comparar con el de el senador Eduardo Costa. 119 millones, ahí tenés, Eduardo Costa. Justamente supo ser más rico incluso Eduardo Costa y ahora vamos a ver por qué se le fue reduciendo el patrimonio y lo terminaron enganchando por evasión fiscal porque había girado remesas al exterior. 115 millones de pesos. Bueno. Mal no le va. No sé cuánto tenía antes, pero no es nada despreciable. Se va a tener más de 200 millones Eduardo Costa. Vamos a ver un poco quién es Eduardo Costa y por qué tiene tanto dinero y está tan acaudalado. Fíjate la cantidad de propiedades que tiene, ya se lo ve. Senador nacional de Cambiemos, supo ser diputado. ¿Y no también le preguntan a Eduardo Costa por qué tiene tantas propiedades? No, porque es senador, ¿no? Es de Santa Cruz. ¿No le preguntan por qué tiene tantas propiedades? Y te agrego algo más. Hay edificios del Estado que le alquilan. Es proveedor del Estado también, Eduardo Costa. ¿Te acordás que acá habíamos... Ah, vos no estabas todavía. Habíamos mostrado el año pasado, Charlie, ¿te acordás? Una conversación en una radio de Santa Cruz donde le reclamaba al titular de Vialidad sobreprecios en la obra pública, porque él es el que también usa mucho para proveedor de obra pública. Claro. Y él reclamaba, siendo senador nacional, sobreprecios en la obra pública. Y hay organismos del Estado que le alquilan oficinas a Eduardo Costa. Es realmente un conflicto de interés constante, ¿no? Como supo definirlo Laura Alonso. Dueño del supermercado Hipertehuelche en el sur, muy conocido, maneja hoteles, emprendimientos inmobiliarios y también empresas energéticas que la están pasando muy bien con este gobierno. Es el segundo legislador más rico del país. ¡Epa!
Y ¿El segundo legislador más rico del país? Así es. Pero... Y está siendo investigado hoy en día Eduardo Costa por la justicia, porque le detectaron algunos movimientos sospechosos, no solo a Costa, también a Zubik. Insisto en que hay una nota muy buena del colega Sebas Premisi que viene siguiendo de cerca el tema patrimonial del senador Costa. Según el expediente 7771 de 2014, los movimientos financieros de Zubik y Costa generaron 60 reportes sistemáticos en la UIF. Una cosa realmente impresionante, la Unidad de Información Financiera. Tiene una demanda por evasión a través de facturación apócrifa, facturas truchas, hacía presuntamente la empresa de Costa, y otra por lavado de activos. La Procelac supo detectar al menos 2 operaciones por aproximadamente 3 millones de dólares del senador de Cambiemos del que nadie se habla. Es un tema tabú. Y causas que están abiertas. Dormidas en la justicia, pero causas abiertas. Muy particular que Mariana Zubik, quien supo denunciar siempre maniobras de lavado ajenas, por supuesto, del kirchnerismo, etcétera, ahora salga a denunciar por violencia económica a quien supo ser su pareja. Insistimos en que no nos vamos a meter en los temas matrimoniales de la pareja, pero sí obviamente genera ruido. ¿Por qué Mariana Zubik? ¿Qué conoce Mariana Zubik del patrimonio de Costa por lo que sale a denunciar de esta forma, junto a otros diputados de la coalición cívica? Fue muy particular lo que sucedió en las redes sociales. Toda la coalición cívica salió tuiteando sobre la violencia económica. Y vamos a ver parte del dictamen de la Procelac. Se advierten operaciones que habrían significado poner en circulación en la economía formal grandes sumas de dinero a través de aportes de capital integrados por los accionistas de la empresa El Tehuelche, implicando un incremento significativo del patrimonio sobre el que se desconoce cuál sería el origen de los fondos utilizados. Como solemos decir acá, Gato, si le pusiéramos la letra K al senador, sería un escándalo, le estarían excavando media Patagonia. Claro. Bueno, en este caso no sucede nada hasta que se separa y ahí lo denuncian por violencia económica. Ahora esto va a originar también mucho. Las causas judiciales, no hay que olvidarse, las causas judiciales que están activas, de las que no se hablan. Porque además Eduardo Costa, que creo que nuevamente es candidato a gobernador ahora, en Santa Cruz, con todo esto antecedente y con todo lo que va a trascender. Pero, mira, para que veas, cuando en una radio Eduardo Costa pedía sobreprecio, fue un escándalo. Mirá. Ahí antes de venir para acá llamé, se hicieron 2 licitaciones, me dicen que las 2 licitaciones quedaron desiertas, no hubo gente que se haya presentado para las licitaciones. Bueno, entonces le dije a la realidad, bueno, escúchame, si con 14 millones de pesos no conseguiste 2 empresas o una empresa para hacerlo, subí el monto para que aparezca alguna empresa que pueda hacer, que le interese hacer la obra. Dice, pero si esa obra vale 13 millones, 14 millones, Bueno, 13, 14 subí, metele más para que alguien... Como quien está pidiendo unas separadas, ¿no? Pero, claro, qué tremendo, tremendo. Senador de Cambiemos, ahora denunciado por violencia económica, con causas judiciales, que también está imputada Mariana Zubik. Mariana Zubik en el medio del D'Alessio Gate, también imputada. Bueno, estas son las cosas que no te cuentan, que no te muestran, pero que también ocurren en el seno de Cambiemos, ¿no? Seguiremos este caso de cerca porque obviamente las causas por lavado de activos, por facturación apócrifa van a continuar. Insisto, uno de los senadores más ricos del país, candidato a gobernador, merece obviamente tener las cuentas limpias. Veremos qué es lo que sucede en la justicia. Fernando. Sí, Gustavo, ¿sabes qué? Venimos comentando esta ofensiva del gobierno contra Palazzo, en especial porque quiere fomentar y favorecer y privilegiar todo el mercado de esta fintech, este mercado financiero paralelo. Quien salió hoy en defensa de Palazzo, ¿sabés quién fue, Gustavo? ¿Quién? Pensado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticando a la fintech y este negocio financiero paralelo. Ahí tenemos el tuit de Sergio Palazzo donde anuncia o presenta lo que dijo Donald Trump. Un tuit dice, Trump se metió en el debate, hace referencia a este debate que está planteado en Argentina. Pero ¿qué es lo que decía Trump? Del mismo modo, la moneda virtual de Facebook, Libra, tendrá poca reputación o fiabilidad. Si Facebook y otras compañías desean convertirse en bancos,
deben buscar un nuevo estatuto y estar sujeto a todas las regulaciones bancarias como los otros bancos. Y esto es crítico, esto es la clave de todo esto. Lo dice Donald Trump defendiendo al dólar. Dice, si Facebook y otras compañías desean convertirse en bancos, deben buscar un nuevo estatuto y estar sujeto a todas las regulaciones bancarias como los otros bancos. ¿Sabes cuál es la principal empresa hoy en Argentina que maneja dinero y no está sujeto a ninguna imposición del Banco Central? No pasa ni por la puerta. Mercado Libre y Mercado Pago, la empresa de Marcos Galperín, el amigo del presidente, el que se tomó un metrobús para llegar a una reunión con Donald Trump. Bueno, él es uno de los que maneja las fintech, estas empresas de tecnología que administran dinero de las personas sin estar sujeta a ninguna regulación. Mercado Pago te paga un interés por día solo por dejarle el dinero en sus manos, algo que no hace ningún banco, que no hace ninguno en el sistema financiero. Y ahí está la clave. Los bancos se quejan porque estas empresas no están reguladas. Estas empresas dicen, bueno, nosotros pagamos más impuestos y por eso lo podemos hacer. En el medio se metió Donald Trump dándole la razón a Palazzo. Si manejás plata, tenés que cumplir con el Banco Central y tenés que afiliar a tus trabajadores a la asociación bancaria. ¿Se animará Macri, como lo llamó prepotente y extorsionador, a Palazzo, denominarlo de la misma forma a Donald Trump? No creo, por lo pronto dice que Donald Trump defiende el libre comercio cuando Donald Trump hace todo lo contrario. Bueno, el presidente le tergiversó el discurso de Donald Trump. Irina Hauser. Parece, Gato, que hay fiscales y gente del Poder Judicial mirando Minuto 1, atentamente escuchando. Y sí, nos miran. Sabemos que nos miran con atención. Las declaraciones, con mucha atención además, las declaraciones de Eduardo de Lázari, que es el presidente de la Corte Suprema bonaerense. Acaban de sacar un comunicado, la Asociación de Fiscales. Espera, vamos a escucharlo porque dale. También está Vanessa Sile acá, diputada, que ahora vamos a hablar del tema judicial. Está Tilio Borón y está un hombre de la política como Gustavo López, que vamos a pedirle, porque es gravísimo lo que ha dicho. Más, como vos decías, pinta lo que es la justicia hoy en la Argentina. El presidente de la Corte bonaerense, esto decía. Hay otro dato de la realidad que se podría denominar el abuso del proceso judicial penal. Estoy hablando de causas armadas artificialmente. Estoy hablando de abuso de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante. El punto es que el Poder Judicial debe tener el rol de poder del Estado que lamentablemente ha perdido. No puede ser el tributario de los otros poderes, no puede ser la cenicienta, no puede depender de los dictados que se hagan desde los poderes políticos. Bueno, el que lo está diciendo es el presidente de la Corte bonaerense, es un hombre de hace muchos años en la justicia, de la política, que desnuda la podredumbre que todos conocemos, que se vive, que el D'Alessio Gay está sacando a la superficie, que hemos visto en estos últimos 3 años y medio. Todo lo que describe, no lo estamos diciendo nosotros, es un hombre de la justicia, el presidente de la Corte bonaerense. Traficantes de escuchas, causas armadas artificialmente, el uso de los arrepentidos, toda una descripción, no quiero dar nombres, pero, como dijo muy bien Irina, es una estampa de lo que se vive, sobre todo en Comodoro Pro.
Ahora sí, Irina. Claro, y de Lázari mencionaba además al Ministerio Público Fiscal, Claro. entre otros. La reacción es, la Comisión Directiva de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público saca recién, hace un rato, un comunicado donde dice que manifiesta su profundo malestar y rechazo con las declaraciones efectuadas por el presidente de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, el doctor De Lázari, en las jornadas de la Red de Jueces Penales bonaerenses. Las mismas, dice este comunicado que está encabezado por Carlos Rívolo, fiscal de Comodoro Pi, de indudable elocuencia fonética, transitan un marco de vaguedad e insustentabilidad que por su falta de identificación en casos específicos las tornan netamente inocuas. Esto dicen, el relevante rol que reviste por la función que le ha sido encomendada, sumada a la indudable calidad del funcionario público, lo obliga a denunciar la posible comisión de un delito de acción pública. De alguna manera te lo anticipé esto, que alguien iba a plantearlo, que llegara a su conocimiento y que hubiera sido cometido en cualquier jurisdicción de la República Argentina. De no haber mediado ya dicha acción ante las instituciones que establecen la Constitución Nacional y las leyes que rigen el desempeño funcional de jueces y fiscales de todas las instancias, determina que sus expresiones sean abusivas discursivamente y temerarias hacia la sociedad, en tanto percibe de uno de sus miembros algo mayor a un descontento y concatenadamente una inacción funcional impropia de un magistrado. Ahora, mirá lo que están diciendo los Irina, fiscales. ¿esta asociación de fiscales se pronunció sobre el fiscal rebelde? ¿Le pidió al fiscal rebelde que vaya a presentarse a la justicia? Y claro que no, que se porque... presente y que rinda cuentas ante el juez. No. No, Y claro cuando que el no, presidente porque de la además- República, cuando el presidente de la República habló del juez, de un juez federal como Ramos Padilla, y dijo, porque nos ha hecho varias y pidió el juicio político y la destitución, ¿se expresaron estos fiscales? ¿La preocupación por la carga discursiva? No. Ni un gesto de Bueno. preocupación, pero además estoy leyendo, el presidente de esta asociación es Carlos Rívolo, que es justamente el fiscal que trabaja junto con Néstor Neri en la causa de las fotocopias. Lo que de los pasa es cuadernos. que, bueno, a ver, está Atilio Borón, está Gustavo López, está Vanessa Silly. Atilio, estabas recién con atención siguiendo esto. Lo que dice el presidente de la Corte bonaerense. Bueno, creo que es el reconocimiento de un personaje fundamental, ¿no es cierto? Ya no es que un periodista que está buscando crearle problemas al gobierno, es un hombre que tiene una larga trayectoria. Lo que ha dicho es de una gravedad enorme. No soy abogado, acá hay dos abogados, así que no voy a usurpar el terreno de ellos, pero me parece que realmente es un llamado de atención. Quiere decir que el problema, realmente, lo que algunos llaman así de una manera muy dura, la cloaca judicial, ¿no es cierto?, de la justicia federal, es una tarea que va a haber que encarar de una manera así muy, muy radical y muy profunda del próximo gobierno, porque esto ya es la desaparición prácticamente del Estado de Derecho, y creo que se hace insensiblemente de manera tal que nos vamos acostumbrando a esto, ¿no? Lo que decía recién Irina, el hecho de que estos fiscales no hayan conminado a este señor que no por 5 ocasiones consecutivas ha rechazado una convocatoria de un juez. Digo, ¿puedo hacer eso yo también? ¿Podemos hacerlo cualquiera de nosotros? Bueno, entonces no hay justicia para todo, lo que hay es todo un aparato que parece justicia, pero no lo es. Así que bueno, esto en síntesis sería mi opinión, Gustavo. Vanessa. Sí, creo que esa responsabilidad como funcionario público que según este comunicado le atribuye al presidente de la Corte, también la tienen todos aquellos que firmaron ese comunicado y efectivamente no han denunciado ni administrativamente ni judicialmente la situación de público conocimiento que atraviesa el Poder Judicial con, lamentablemente, muchos magistrados fiscales cómplices de ese entramado, incluso de una red de espionaje, incluso de asociaciones ilícitas con propias personas que deben combatir las asociaciones ilícitas, que son los jueces y las juezas. Y creo que de lo que dijo el presidente de la Corte Suprema bonaerense, la Suprema Corte bonaerense, resalta una cuestión, dijo condenas mediáticas, y me parece que ese es el origen de esta cuestión, lo que nosotros hemos denunciado como la guerra jurídica, como el lawfare. Si no hubiera una difusión en medios corporativos de comunicación de esas falsas denuncias, de esas ficticias denuncias y de esas causas armadas, esas causas no carecerían de poder. ¿Y cuándo se inicia esa multiplicación mediática de causas armadas contra dirigentes o sindicales
o políticos de la oposición. ¿Cuándo se le inicia? Justamente cuando el gobierno de Mauricio Macri toma medidas en contra de la gente. Esto está estrictamente ligado. Aparece la reforma jubilatoria, previsional, o aparece cualquier medida que es antipopular, en contra de los más humildes, en contra de los trabajadores y trabajadoras, y aparece una causa que se replica como si fuera el principal interés de la sociedad argentina. Y no es así. El principal interés de la sociedad argentina es lo que se hablaba al inicio del programa, que es la pobreza, que 1 de cada 2 niños y niñas son pobres en la Argentina, que no se puede llegar a fin de mes, que hay hambre en la República Argentina, y cada vez que esto sale a la luz es necesario tapar con una condena mediática, como muy acertadamente dijo el presidente de la Corte Suprema bonaerense, una condena mediática que tape la realidad. Total. Acá, a ver, ese es el comunicado de los fiscales. Estoy recibiendo la opinión de algunos jueces federales, que están están totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de la Corte bonaerense. Muchos lo han tomado como reivindicaciones personales al trabajo que han hecho muchos jueces honestos, y además dicen que es lo que está diciendo el juez de la Corte es la aplicación nada más ni nada menos que del derecho frente a las operaciones de inteligencia. Un poco lo que decía Vanessa. Entonces, los fiscales pueden estar molestos, vayan a saber qué. Muchos jueces federales están aplaudiendo al presidente de la Corte bonaerense. Gustavo. No, el cinismo del comunicado. Eso iba a decir, el cinismo del comunicado. ¿Por qué? Cuando uno escuchaba de Lázari, al presidente de la Corte bonaerense, decía, está hablando del caso de Alessio. Claro. Digo, está hablando del caso de Alessio, porque lo describía tal cual es. O de la causa de las fotocopias armado. Yo creo que estaba describiendo, no lo quería decir, pero creo que estaba describiendo la causa de las fotocopias. Cuando digo el caso de Alessio es las fotocopias. La fotocopia de los cuadernos, cómo aprietan a empresarios, los empresarios presos son los únicos que no declaran en contra del gobierno anterior, los demás se van, cómo inventan pruebas, cómo extorsionan, cómo le piden plata, cómo los espían, cómo los condenan mediáticamente. Es decir, describe la causa de los cuadernos. ¿Por qué digo el cinismo de los fiscales? Porque hay un juez que está investigando todo eso. Y a ese juez lo están apartando o lo quieren apartar. Entonces los fiscales, en lugar de salir a defender al juez Ramos Padilla y decir que está investigando la podredumbre del Poder Judicial, terminan avalando el pedido de separación de Ramos Padilla para cubrirse ellos. Ellos son parte de todo esto. Entonces salen con un comunicado contra el presidente de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, porque se están cuidando ellos, porque son parte de la banda, muchos de ellos, de lo que está haciendo esto con los cuadros. Pero es llamativo además que estos fiscales nada han dicho, reitero, cuando el presidente se ha metido por la ventana en su casa y ha ordenado el presidente, cuando dijo públicamente, eso no era lo que habíamos acordado. Cuando cubre la Corte de Casación Federal con alguien que viene de otro fuero y no hay concurso, no hay nada, y ha cubierto todos los cargos federales. Al margen de esto, ¿cómo estás viendo toda esta realidad en medio de un proceso electoral? Bueno, la parte judicial creo que es evidente, es una cosa realmente tremenda. El tema de pobreza, yo quería decir lo siguiente. A ver, según el INDEC, ¿no es cierto?, si alguien gana una familia más de 29.493 pesos, ya no es pobre. El que gana 30.000, 35.000, vamos a hablar realmente. ¿Alguien puede creer que esa persona ya dejó atrás la pobreza en este país? De ninguna manera. O sea, todo este número es una construcción mentirosa, ¿verdad? Un análisis muy, muy arbitrario, basado en tomar ciertos índices de la canasta básica, pero cuando uno se pone a hacer la cuenta, en realidad, para no ser pobre, por lo menos en Argentina, salvo que yo esté viviendo en otro planeta, hoy en día necesitas mucho más que estos 29.000 pesos. Entonces, acá es una mentira más de las muchas que se han venido diciendo y las que se van a decir en forma de un torrente ahora en el marco de la campaña. Mentira número 1, que ya tenemos un acuerdo con la Unión Europea. Eso es un escándalo. No hay absolutamente nada. Lo digo responsablemente, es una cortina de humo. ¿Saben por qué? Porque tiene que haber 25 parlamentos de Europa
que aprueben ese tratado. Basta con que uno no lo apruebe y ya ha habido 3 gobiernos que dijeron que no lo van a aprobar. El de Polonia, el de Irlanda y el de Francia. O sea que están vendiendo una cuestión para dar la impresión de que Argentina está muy bien, se ha vuelto al mundo, se ha integrado. Segundo, un acuerdo con Estados Unidos que está pero lejísimo, ni siquiera empiezan a conversar y en caso que empiecen son varios años más. Digo, mentiras de ese tipo que tienen una sola finalidad, que es crear confusión y manipulación del electorado con vista ahora a las PASO, porque sabemos muy bien que estas PASO en realidad son la primera vuelta de la elección nacional. Que nadie vaya a confundirse de que la verdadera elección va a ser en octubre, no. Para mí, mi manera de ver, octubre es la segunda vuelta. Las PASO ahora son decisivas para estructurar las fuerzas políticas y asegurar, bueno, que podamos sacarnos de encima esta plaga en octubre, ¿verdad? Pero esto no es que las PASO son irrelevantes. Yo digo esto porque mucha gente dice, no sé si voy a ir a votar, porque realmente no sé si vale la pena. No, son fundamentales. Hay que ganar las PASO y ganar de una manera rotunda y luego ganar, ¿no es cierto?, en octubre sin dar lugar a una segunda vuelta, un balotaje y prepararnos a un aluvión de mentiras, fake news, difamaciones, operaciones mediáticas, operaciones judiciales como las que acaba de denunciar, digamos, el presidente de la Corte. El presidente de Lázaro. Y yo le agregaría a Tilio, porque también te sé preocupado, te conozco por nuestro pasado reciente y muy comprometido, con este negacionismo permanente que tiene el gobierno de nuestra historia, quiere revertir la historia ahora con lo de Aguad, negando las sublevaciones de los Carapintadas. Digo, es un hecho grave también. Quisieron discutir la dictadura, quisieron discutir los desaparecidos, decía el presidente el curro de los derechos humanos, ahora quieren negar a las sublevaciones de Semana Santa. Es que mira, un proyecto neoliberal solo puede funcionar si vos haces una negación absoluta de la historia y de todas las luchas sociales, políticas, democráticas que hubo en este país. No es casual el reemplazo de los próceres argentinos por bellos animalitos. Esto, digamos, es evidente para un chico de primer año en la Escuela de Ciencia Política. Le presentás eso y le preguntás, ¿qué significa esto? Bueno, una negación de la historia. Un país que no tiene historia, no tiene referentes. Anda a hacer esto en Estados Unidos. Reemplazar a Franklin, a Jefferson, a Washington, digamos, con un bisonte americano, el águila americano, te achuran directamente. ¿Por qué? Bueno, pues ellos tienen un sentido histórico. Acá no. ¿Para qué? Porque esta gente, ¿no es cierto?, este gobierno actual, como todos los neoliberales, para ellos la Argentina no es una nación, es un mercado. Es un mercado. Y por último, todas las cuestiones sobre la historia, las luchas sociales, los próceres, los héroes, la independencia, todo eso son cuestiones menores. Es un mercado y es el reduccionismo mercantilista que los lleva a eso. Ahora tengo que hacer la primera pausa. Ahora ya Gustavo López quería también introducir con la mirada de Atilio Borón, porque Gustavo López le ha pedido el juicio político a Oscar Aguad, un hombre que viene del radicalismo. También acá, ahora lo vamos a hablar con Gustavo, ¿no? La indignidad del Comité Nacional del Radicalismo, que no ha dicho absolutamente nada. Pausa, volvemos y seguimos con...